Continuando con los tutoriales de las distintas situaciones, vamos a ver la última situación, la situación en la cual el gerente de la empresa que estaba analizando el lanzamiento del nuevo fármaco le pide al analista que, dadas las limitaciones que tiene el árbol de decisión de evaluar la sensibilidad o el impacto que tienen muchas variables sobre una variable de objetivo o una variable de salida, le pide que, más allá de que no sepa cómo hacerlo o qué herramienta utilizar, analice el impacto que tenía 7 variables sobre una variable de salida elegida, que era la rentabilidad de esa decisión. Las 7 variables que tomó le asignó un determinado rango de valores de comportamiento con un perfil que podemos darle el nombre técnico de distribución de probabilidad estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada variable, es decir, la variable se va a comportar a partir de ese perfil asignado. Por ejemplo, vamos a repasar, ¿no? Si siguiendo, vean que en el Excel volqué todas las, si seguimos trabajando con lo mismo de la situación 4, pero a las variables asignadas presenté toda la información que el gerente nos dio, tanto en los valores mínimos, los máximos, los valores medios o promedio, y el desvío estándar en el caso del costo variable de producción. Vamos al primer ejemplo. Las ventas estimadas son 10 millones de unidades, estábamos trabajando. El gerente dijo que le gustaría ver cómo impacta sobre la variable de salida una variable que se comporta en un rango de 4 millones de unidades a 16 como máximo y un valor medio de 10 millones de unidades. Y le asignó una distribución triangular continua. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable de ventas estimadas puede tomar un valor entre 4 y 16 millones, pero con una mayor probabilidad de ocurrencia de 10 millones de unidades vendidas. Y al llamarse continuo en lugar de discreto, puede tomar cualquier valor dentro de ese rango, es decir, valor entero como fraccionable, ¿no? Es decir, 10 millones como 10 millones, 50 unidades, más allá de que no, no es posible, pero a los efectos del entendimiento, eh, eh, sí, a los efectos de entendimiento de que es continuo y que es discreto. Del resto de las variables de costos fijos por uso de licencia, otros costos fijos e inversión, se le asignó la misma distribución de comportamiento. Precio unitario e impuesto unitario por venta tienen la distribución de uniforme discreto. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden tener la misma probabilidad de ocurrencia entre el rango de valor mínimo y máximo de 40 a 60 en el precio y de 5 a 10 dólares en el impuesto unitario. Y por último, el costo variable de producción tiene una distribución normal. ¿Qué quiere decir con normal? Que se le asigna un valor medio promedio de 15 dólares con una variación o un desvío estándar de más o menos 3 dólares a ese valor de 15. Es decir, puede adoptar un valor de 18 como de 12 con una mayor probabilidad de ocurrencia de un valor cercano a los 15 dólares. Estas son las 7 variables que eligió el gerente, las cuales quiere sensibilizar. En cada escenario, las variables pueden adoptar algún valor dentro de esos rangos establecidos y con el perfil de comportamiento que define la probabilidad de que ocurra un valor u otro. Mientras que la variable de salida va es decir, como es una variable dependiente de las variables independientes asignadas, va a tomar un resultado obviamente dependiendo de los valores que adopten esas variables de entrada. Como ven, el modelo está armado para que todas las variables de entrada que están en la columna B, dentro de cada escenario, adopten un valor posible y condicionen el cálculo del estado de resultado y la utilidad antes de impuesto y la rentabilidad como la utilidad antes de impuesto dividido la inversión, que también va a depender del el valor que adopte esa variable. ¿Cómo es la simulación de Monte Carlo? La simulación de Monte Carlo es una simulación de tipo probabilista,
que trabaja con incertidumbre, asignándoles, como ven, una distribución de probabilidades estadísticas en función del conocimiento que se tiene de la variable o justamente una distribución subjetiva que se pueda tener de esa variable. Entonces, en el caso del ejemplo, es el gerente que junto al director y a la gerencia definen qué comportamiento tengan esas variables. ¿Cómo se le asignan las variables? ¿Cómo se hace la simulación de Monte Carlo? En primer lugar, yo le sugiero el uso del programa Simulación 4.0, que se instala como una función más del Excel. Es muy fácil de instalar, es solamente abrir el link y, y el Excel que se pueden bajar desde el lugar donde yo les compartí, y se le va a instalar como ven acá en pantalla. Paran en la variable que quieran sensibilizar. Esta es la celda B3, es la celda que multiplicado por el precio define el valor de las ventas. Paran acá, van a insertar variable aleatoria, continuos, triangular. Les va a aparecer esta pantalla y van a poner todos los valores que acá están volcados, el mínimo, el máximo, la media. Puede hacer así, acá se le asigna el nombre y apretan aceptar. Esto que yo ahí puse cancelar porque ya lo tengo armado, se puede armar de esta forma, linkeando los valores a las celdas que yo armé del cuadro de resumen de la información que le dio el gerente al analista. Y pueden ir replicando esas mismas fórmulas, por ejemplo, copiando esta acá y acá y acá, y solamente cambiándole los nombres de cada una de esas variables. La variable de salida se hace de la misma forma, separan la variable de resultado esperado y se pone a insertar output. ¿Por qué output? Porque es la palabra en inglés de variable de salida, que de alguna manera es la variable que yo quiero justamente sensibilizar a partir de todas las variables aleatorias de entrada definidas. Una vez que hago todo este proceso, voy a correr simulación. Fíjense que tengo 7 inputs y un output, ¿no? 7 variables de entrada, una de salida. También, si quiero chequear en lista de variables, puedo analizar todas las variables que tengo de entrada, con los nombres, con la función, en qué celda están, y cuáles son las variables de salida, que también puedo elegir más de una. Voy a correr simulación. Acá pongo los escenarios que quiero, 20, 200, 2000. Ya con 200 escenarios, de alguna manera, me da un nivel de confianza lo suficientemente alto para determinar conclusiones sobre los resultados que voy a obtener. No voy a poner a aceptar porque lleva algunos segundos para no demorar el video y ya tengo el resultado que obtuve de la simulación. Cuando uno corre la simulación, los resultados que muestra la simulación se generan en un Excel aparte, que es el que les voy a mostrar a continuación. En un primer lugar, les va a dar este resumen de las variables. Están la variable de salida y todas las 7 variables de entrada. Y primero acá nos dice cuántos escenarios hicimos y me da un resumen estadístico de los valores máximos, mínimos, los valores promedio, las varianzas, el desvío estándar y el desvío con respecto a la media. Máximo, mínimo y medio, promedio, ya están acostumbrados. Por ahí no conocen qué es la varianza y el desvío estándar, pero para que se den una idea, el desvío estándar, que es por ahí la medida más fácil de entender, es la variación promedio que tuvo cada una de las variables de los valores que adoptó con respecto al valor promedio que obtuvo cada una de esas variables. De alguna manera, este valor nos da, es decir, el desvío estándar nos da una referencia de la volatilidad o de la, la variación, es decir, el riesgo que tiene, digamos, el comportamiento de cada una de las variables en función del rango de comportamiento que le dimos a cada una de ellas. Entonces, acá van a ver que los valores que obtuvieron están dentro de los rangos que nosotros le permitimos, no van a darse, fíjense, en el impuesto unitario, o en el caso del precio, los valores mínimos y máximos que tenían la misma probabilidad de ocurrir, dentro de 200 escenarios se dieron
justamente esos valores. Y el valor medio fue 50 porque en 200 escenarios es muy probable que a esos valores termine dando un promedio de 50 con una misma probabilidad. Entonces, este es el primer resumen que hace. En la solapa datos van a ver los 200 escenarios, todos los escenarios con todos los valores que adoptaron cada una de las variables de entrada y cuál fue el valor resultado que obtuvo la variable de salida, que es la rentabilidad anual. El otra filmina, que es la otra solapa que tiene el Excel, que es estadística, nos da un resumen que podemos ir eligiendo de la distribución estadística de cómo fueron dándose todos los resultados de, en el caso de la rentabilidad anual, que es la variable por ahí de salida, la que nos interesa, pero también podemos analizar otras variables además de esta. ¿Qué nos marca, qué nos da, qué información importante nos da esta solapa? Principalmente, que por ahí al gerente le interesaba analizar, que era ver en cuántos escenarios teníamos una rentabilidad negativa. Fíjense, acá está la rentabilidad y acá está la cantidad de escenarios en los cuales se obtuvieron estas rentabilidades. ¿Y qué nos marca esto? Que más del 50%, casi el 50% de los escenarios tuvieron una rentabilidad negativa. Entonces nos marca el riesgo que implica la decisión de invertir en el fármaco y la necesidad de ampliar el análisis que se haga de esta decisión y las coberturas respecto a los riesgos que estemos asumiendo. Por último, para ir terminando, el gráfico tornado. El gráfico tornado es este gráfico que nos muestra la correlación de las variables analizadas de entrada con respecto a la variable de salida. Este gráfico que nos muestra las variables de mayor impacto sobre la variable de salida. ¿Cuáles son las variables de mayor impacto? El precio unitario y las ventas en unidades, que como ven tienen correlaciones positivas. Si aumentan las ventas en unidades o el precio unitario, aumenta la rentabilidad del proyecto de la decisión. Y después ven el resto de las variables, es decir, que acá están ordenadas de menor a mayor. El costo variable y el resto de las variables tienen una correlación negativa. Si aumenta el costo variable, disminuye la rentabilidad. Este gráfico visualmente nos permite de determinar cuáles son las variables más importantes y que más influencia van a tener de la rentabilidad. ¿Para qué nos importa esto? Para justamente poder trabajar sobre esas variables para aumentar la rentabilidad o disminuir las variables en el caso de que las disminuyan, y tratar de disminuir los costos variables, los costos fijos, porque tienen un impacto positivo. Obviamente nos marcan las prioridades de qué variables nos interesa analizar y profundizar su gestión para minimizar o maximizar la influencia sobre la variable. Espero que lo hayan entendido y bueno, cualquier duda me pueden contactar por mail para cualquier duda o pregunta sobre este tema. Desde ya, muchas gracias.